Hola, soy Angie. Ay, amigos, se ve riquísimo. Miren nada más. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar la masa perfecta para tamales usando la harina para tamales de maseca. He puesto a cocer medio kilo de tomates verdes, junto con un pedazo de cebolla y 3 chiles guajillos. Cuando estén cocidos, unos 10 minutos después de que comenzaron a hervir, vamos a moler todo en la licuadora, junto con un ajo y con un poco de agua de la cocción. Luego lo colamos para freír esta salsa con un poco de aceite. Agregamos un poco de agua, una taza aproximadamente, para quitar todo lo que queda en el colador. Enseguida agregamos una cucharada de caldo de pollo en polvo o sal y sazono también con un poco de orégano mexicano seco, aproximadamente media cucharadita, y un poco de cilantro fresco picado. Por otro lado, he puesto a cocer una pechuga de pollo en 2 litros de agua con una cucharada de sal, un pedazo de cebolla y 2 dientes de ajo. Ahora la desmenuzaremos. Es muy fácil hacerlo con un tenedor. Una vez deshebrada la agregaremos a la salsa previamente preparada y dejaremos que hierva por unos 3 a 5 minutos. Para la preparación de la masa se usan muy pocos ingredientes. Lo interesante aquí está en el modo de la preparación para obtener una clásica masa mexicana de consistencia ligera, esponjosa y sabrosa. Primero que nada vamos a batir la manteca en un recipiente grande, ya que aquí prepararemos toda la masa. La vamos a batir hasta esponjarla, es decir, la llenaremos de aire para que se aligere. Vamos a hacer la prueba a ver si ya está la manteca. Se hace agarrando un vasito y echando un pedazo de manteca. Si ya flota, es que ya está lo suficientemente aireada, bueno, con aire para agregarle los demás ingredientes, que es la harina, la sal y el rollo. Ahora vamos a agregar medio kilo de maseca. Y vamos a irle agregando el caldo según lo vaya requiriendo. Vamos a agregarle un poco de caldo. Vamos a agregar la sal. Puedes agregarlo desde antes, pero se me había pasado. Es una cucharadita. Y también una cucharada de polvos de hornear. Se siente muy bien. La masa también se va a probar de esta manera. Se toma un poco y si flota es que ya está. Pues ya está flotando, quiere decir que
La masa ya está muy bien batida. Hay varias formas de embarrar las hojas de maíz con la masa. Esta es la más tradicional y la que me enseñó mi mamá. Esparcimos sobre la hoja una capa delgada para que los tamales no queden con mucha más masa que relleno. Al menos así nos gustan en casa. Luego ponemos una cantidad generosa de nuestro guiso, que en este caso es de pollo con tomate verde y guajillo. Y lo cerramos de esta manera, tratando de envolver bien y doblando las puntas de la hoja al lado contrario de la abertura. Aquí te muestro nuevamente cómo hacerlo. Luego, es importante tener ya preparada una olla vaporera con una rejilla en la parte de abajo, ya que los tamales se cuecen al vapor. Debemos poner agua en el fondo de la olla cuidando que no sobrepase la rejilla. Los acomodamos parados de esta forma y ya los últimos irán acostados sobre los demás, con el doblez de la hoja siempre hacia abajo, como puedes notar. Los tamales tardarán aproximadamente 1 hora en cocerse, pero debes estar al pendiente de que no se acabe el agua debajo de la rejilla. Te aconsejo que si debes poner un poco de más agua, preveas un pequeño espacio para ello cuando acomodes los tamales. Además, otro tip, por favor pon el agua caliente, ya que si la pones fría puede dañar tu olla por el cambio brusco de temperatura. Los tamales ya están listos y huelen delicioso. Mira, así debe quedar, con suficiente relleno, y como ves llevan una cantidad adecuada de masa para equilibrar los sabores y que no sea mucha más masa que relleno, como te había comentado. Están riquísimos. También hice una salsa con tomate verde y chile de árbol para acompañarlos. Esta salsa te la compartiré en otro video. Al final también hice unos pocos tamales de rajas con queso y quedaron también muy ricos. ¿Ya sabes prepararlos así? Muchas gracias por ver el video hasta el final, por dejar tu like y compartir. En verdad te lo agradezco mucho. Nos vemos en el siguiente video.